Presidente, a lo que nosotros hemos votado ya en la misma Comisión de Constitución y en este Pleno del Congreso de la República respecto al impedimento de las candidaturas de aquellos ciudadanos que tienen una sentencia, de aquellos ciudadanos, presidente, que tienen sentencia en primera instancia, están impedidos de ser candidatos. Con esto que se ha colocado, presidente, en el dictamen de la Comisión de Constitución, lo único que estamos haciendo es fortalecer la impunidad de algunos parlamentarios que utilizan este instrumento, presidente, para evadir a los tribunales de justicia. Presidente, nosotros vamos a respaldar el dictamen en minoría que ha sustentado de forma elocuente nuestro congresista Quintanilla. Y consideramos, presidente, que la Comisión de Constitución, que ha aprobado un dictamen en mayoría, debe cambiar de postura. Yo le hago un llamado a la presidenta de comisión, a la congresista Rosa Bartra, presidente, que pida un cuarto de intermedio y que alcance un dictamen de consenso con el congresista Alberto Quintanilla para nosotros poder apoyar este dictamen, presidente. De lo contrario, vamos a votar en contra del dictamen en mayoría. Gracias, presidente. Congresista Tucto, quiere hacer uso de la palabra como último orador y ahí ya cerramos y le damos la palabra a la presidenta de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidente. Presidente, respecto a la inmunidad, yo sé que hay un cuestionamiento bajo el bajo porcentaje que tiene de aprobación del Parlamento y cómo ve la ciudadanía a nivel nacional a este Parlamento. Pero no hemos hablado nosotros que solamente la inmunidad le corresponde o un tipo digamos, de protección al Parlamento de la República. También gozan de un tipo de inmunidad el presidente de la República, los representantes del Congreso, que somos los congresistas, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Todos ellos gozan de inmunidad. Y, presidente, mire usted, presidente, los altos funcionarios tienen un antejuicio que es una inmunidad y los protege de ser denunciados por delitos ejercidos en el cargo. En estos casos responden a la justicia bajo una regulación especial. Por ejemplo, cuando el congresista es denunciado, es decir, antes de que ha sido denunciado antes del ejercicio congresal, no tiene inmunidad y puede ser procesado hasta que finalmente, si es declarado culpable, la Corte, la Suprema levanta su inmunidad bajo una solicitud al Congreso. En este caso, presidente, ¿qué pasa? El presidente de la República, la protección del presidente de la República es superior al Parlamento. Es decir, la población y este Parlamento no está discutiendo la inmunidad o la protección que gozan otros miembros, como el presidente de la República, los ministros de Estado, por ejemplo, los vocales de la Corte Suprema. Para denunciar o para que el presidente de la República sea procesado, tiene que pasar 5 años a partir de que sea cesado en el cargo. Entonces, presidente, esta diferencia entre el parlamentario y el presidente, pues hace una diferencia abismal. Y igualmente ocurre con el defensor del pueblo, con el Contralor General, contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. No pueden ser procesados hasta que pasen 5 años de ser cesados en sus respectivos puestos. Entonces, presidente, nosotros no estamos en contra, pues, de que se proteja, o en todo caso estamos en contra de que exista un tipo de blindaje a los parlamentarios, o en todo caso a estos altos funcionarios de la República, ¿no? Pero lo que sí queremos hacer notar también, que este debate de la unidad parlamentaria dentro de la reforma política, que yo no sé en qué medida le interesa al pueblo, en qué medida le importa a la población, en qué medida la población no entiende de estos temas. Ya en el periodo de la historia del país han habido varias formas de inmunidad parlamentaria, ¿no? Por ejemplo, esta figura no es una nueva desde la época de la colonia, han tenido inmunidad mucho más grandes. Es más, en el 79 la inmunidad era una inmunidad total. En el año 79, presidente, se agregaron algunas precisiones a la lista de funcionarios, claro que se amplió por ley en el tiempo de protección
que era indefinido. Más bien en el año 93 la protección, en este caso de funcionarios, es 5 años después de haber cesado. Pero lo que yo quiero hacer notar, presidente, que este proceso o esta discusión que se tiene acá es en gran medida para distraer a la población de los verdaderos problemas del país tiene. 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, presidente. Un proyecto de ley de la eliminación del CAS encarpetado en el Congreso. La economía paralizada en el país. Lo que el pueblo quiere es trabajo, lo que el pueblo quiere es plata en el bolsillo, lo que el pueblo quiere es comer, presidente. Democracia no solamente comen los congresistas, ni los ministros, ni el presidente, ni los ministros de Estado, ni los ricos del país. Democracia también deben de comer los pobres del país, presidente. Y eso es el debate de fondo que a la izquierda en el país debe dar. Y no como los caviares, presidente, los falsos izquierdistas se pierden este debate que no sirve para nada. Tiene la palabra la congresista. ¿Le solicitó una interrupción, congresista Galván? Congresista Tucto, ¿le solicitó una interrupción? Congresista Galván tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, si bien es cierto, es un tema muy importante para nuestro país lo que en este momento estamos debatiendo. Y efectivamente quiero compartir con mi colega Tucto. Hoy estamos pasando por un periodo mediático. Solamente estamos pensando en esta legislatura. La inmunidad viene de la época republicana. ¿Y qué herencia le vamos a dejar a los futuros congresistas que van a venir a este Parlamento? ¿Acaso estamos perdiendo ya el principio de autoridad? Por eso que no se respeta pues ni al policía, ni al maestro, ni a las personas mayores, ni a las autoridades. Entonces creo que democráticamente quiero corroborar con mi colega congresista Jorge Meléndez para poder consensuar y que de esta manera la Comisión de Constitución pueda salvaguardar el principio de autoridad. Asimismo también la independencia de poderes. No debe haber intromisión de poderes en ninguno de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad, el Poder Legislativo la misma y el... Segunda interrupción. En tal sentido, señor presidente, una vez más invoco a nuestra presidenta de la Comisión de Constitución para poder consensuar un dictamen quizás que vaya a favor de nuestro país en salvaguarda del principio de autoridad para que de esta manera pues todas las autoridades, en este caso nosotros como parlamentarios, el fiscal, el Consejo Nacional de Magistrados y muchas autoridades más que tienen su mayoría parlamentaria sean respetadas como tal, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Estimados colegas, ha culminado un debate bastante importante por la coyuntura que vivimos y por la importancia que tiene la institución como garantía del Congreso de la República, que es la inmunidad. No está de más recordar y recoger lo que han dicho ustedes a lo largo de todo este debate, que esta garantía no es una prerrogativa exclusiva del Congreso de la República. La tiene el Tribunal Constitucional, la tiene la Defensoría del Pueblo, por mencionar algunas. Y como se ha dicho también en este debate y no se ha recogido en esta oportunidad, a pesar que ha existido sugerencia de varios colegas congresistas, modificación al artículo de la Constitución que contiene la inmunidad presidencial, que sí debemos decirlo claramente, es la única que opera y que protege para cualquier delito cometido antes o cometido en función. Es el único. Si hay alguien en este país que tiene inmunidad absoluta, es el presidente de la República. De los demás, señores, no es así. Sin embargo, eso lo dejaremos ya que hay iniciativas legislativas y ya que hay, además, el pronunciamiento del día de hoy para un debate posterior. La división de poderes, como han expresado algunos colegas acá, no debe interpretarse de manera literal. En los tiempos actuales, la separación de poderes no es absoluta, porque de la estructura y funciones de los poderes del Estado regulados por la norma suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes. Ejemplo de estos últimos, por ejemplo, es la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar, el pedido de concurrencia de ministros a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, con las mismas prerrogativas que tienen los parlamentarios, el proceso de elaboración de la ley de presupuesto. Pero de esto
No es el debate hoy día, como dije, tampoco es el debate sobre la inmunidad presidencial o de otros que la tienen y que se debe saber para que no se centre el debate como si solamente los congresistas tuvieran inmunidad. El día de hoy el debate es sobre la inmunidad parlamentaria, poder del Estado que se pretende regular en condiciones anormales, como muy bien lo ha señalado el congresista Mauricio Mulder en una de sus intervenciones en la Comisión de Constitución. Pero en la propuesta del gobierno sí hay un gran problema. El gobierno del presidente, el ingeniero Vizcarra, ha sido muy claro en cuanto al fundamento de sus propuestas. Según ellos, el Ejecutivo es un poder débil y debe fortalecerse. Le pido, presidente, una autorización para que se pueda presentar una diapositiva. Autorizado. El fundamento de la debilidad es falso. Sabemos bien, por el contrario, que el Ejecutivo elabora el presupuesto y lo ejecuta. Concentra el 60% del presupuesto versus el 0.6% que tiene el Congreso. La diferencia en cifras, colegas, como ven al frente, es abismal. Hablamos de 110.748.850.17 soles que administra directamente el Poder Ejecutivo versus 708.419.969 que administra el Poder Legislativo en un año. La diferencia es enorme. ¿Dónde entonces, colegas, encontramos explicación para regular solamente aquí? Eso explica, por ejemplo, que los principales actos de soborno realizados por la organización criminal Odebrecht han sido efectuados en contubernio con presidentes y funcionarios y ministros de la PCM, MEF, MINEM, MTC, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Proinversión. Solo esa capacidad de poder explica que su participación haya sido tan importante en la realización de los actos ilícitos mencionados. Como señaló el congresista Salazar, la función de control del poder se encuentra ¿a cargo de quién? A cargo del Congreso de la República. Es posible que la posición en contra de la inmunidad sea enarbolada por quienes no desarrollan oposición al gobierno, no sienten la necesidad de estar protegidos contra el poder que deben controlar. Aquí está en juego la conservación de las pocas capacidades del Congreso para ejercer el control. Se quiere eliminar la inmunidad para debilitar al Congreso. El objetivo del gobierno, aparentemente, es que el Congreso no pueda controlar al Ejecutivo. Por eso se quiere eliminar la figura de la censura a los ministros y al mismo tiempo se pretende restringir los supuestos para vacar al presidente de la República. Pero vamos, colegas, directamente al dictamen, texto sustitutorio que se ha presentado el día de hoy. Se han expuesto ayer algunos argumentos. El primero está referido al criterio de jerarquía como posibilidad de que un poder del Estado pueda fiscalizar al otro. El segundo argumento está referido a lo que denomina indagación propia de quienes han elaborado el dictamen. Esto lo dijo un colega de la bancada del Nuevo Perú. Está referido a indagación propia de quienes han elaborado el dictamen, o sea, señor presidente, las estadísticas. Y hemos presentado ayer largamente las estadísticas con su contrastación a partir de información obtenida de fuente oficial. Voy a citar correctamente el fundamento 23 de la sentencia 0013-2009-PI/Tribunal Constitucional, la cual con meridiana claridad expresa. Leo la cita, señor presidente, y les pido a mis colegas que le presten atención. Por otro lado, resulta evidente que tanto en sede del Parlamento como en sede del Poder Judicial, al momento de evaluar la posible judicialización o realizar el juicio de una actuación realizada por un alto funcionario, y en especial la realizada por uno que asume el cargo en función de la representación signada por la nación, como es el caso de los congresistas, puede, en virtud de la situación de la sospecha que nuestra comunidad actualmente le asigna, que no es lo mismo que la situación de abierto escrutinio de sus funciones, y que se traduce en un juicio de culpabilidad
que se realiza en el decurso de la formación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, verse afectada de manera tal que se pierda la objetividad necesaria para decidir. Es también por ello que se estima conveniente que existe el aforamiento como una garantía institucional del mandato representativo y que el reproche moral del funcionario elegido sin existencia de incidencia penal o política deba ser apreciado por el ciudadano en las urnas. Señores, esa es la razón. Además, la Corte Suprema tiene función jurisdiccional y debe ser imparcial. No es, señores, de forma alguna un foro de naturaleza política, por lo cual no puede realizar evaluaciones políticas respecto del estatuto de los parlamentarios. Imagínense, señores congresistas, siguiendo la doctrina constitucional de quienes impulsan esta reforma, que el Poder Legislativo se quiere inmiscuir en el proceso regular para sancionar malas conductas de jueces y fiscales en cuanto a la motivación de sus resoluciones. ¿Podría el Congreso empezar a evaluar las resoluciones de los jueces o los fiscales? No, no nos corresponde, como no puede el Poder Judicial hacer evaluación política de la motivación de una denuncia. ¿O qué? No siendo aliados políticos del gobierno, a los congresistas que fueron a la movilización o a la zona de conflicto, me refiero a Tía María, les hubiese tocado un fiscal con trastorno de personalidad paranoica que pidiese el levantamiento de la inmunidad de proceso por participar en dicha movilización. Señores congresistas, eso que parece lejano, imposible, sí ha sucedido en este país en el año de 1986 con César Barrera Bazán, Vladimiro Vegaso y otros, por César Elejalde Estensoro, fiscal de la Nación de ese entonces, que entendió que ellos no debían participar durante el estado de emergencia sin permiso prefectural o de autoridad competente en una marcha de protesta del SUTEP, por lo que consideró a aquello un delito contra la tranquilidad pública. Felizmente, en esa época estaba Roberto Ramírez del Villar, que consideró como un procedimiento impropio el acto seguido por el fiscal de la Nación. Respecto al segundo argumento, que también se ha expuesto por más de un congresista ayer, que la evidencia estadística es la que manda. Pido autorización para la presentación de unas diapositivas. Autorizado. El dictamen de minoría, firmado por los congresistas Costa, Aglave, Quintanilla, Meléndez y Oliva, presenta unas estadísticas de Proética, cuya fuente ha sido el Congreso de la República. Lamentablemente, al igual que la fuente del Poder Ejecutivo, se ha procesado de manera incorrecta la información. El Congreso ha informado a Proética 9 solicitudes en el periodo 2006-2011, pero en un error de entusiasmo se manifiesta y se copia en el dictamen de minoría que se presentaron 16. ¿Cuál es el error? Evidentemente, considerar que en la solicitud 1, que cada congresista es una solicitud de levantamiento. Miremos la diapositiva o la primera hoja del dictamen para darnos cuenta que dicho pedido incluyó a 8 congresistas y un parlamentario andino. Era un solo pedido, pero se presenta como si fuesen 9. Muéstrese, por favor, la diapositiva siguiente. Esa misma dificultad han tenido para procesar la información del periodo 2011-2016. Se afirma que son 14 solicitudes y en realidad son solo 12. ¿Es el mismo error? Sí. Y se evidencia en las solicitudes 9 y 11 que incluyen a 2 congresistas por cada requerimiento. El siguiente, evidentemente, es un caso más cercano a nosotros. Nuestro equipo tiene información a la fecha de la propia Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y les puedo decir con absoluta seguridad que son 11. Sin embargo, allí, como ustedes pueden ver, dice periodo 2016-2019, 40. Siguientes, por favor. Como dije ayer, una cosa son las estadísticas que se leen y otras las que realmente se hacen. Con fecha 6 de septiembre del 2018
ingresó un pedido para que se le levante la inmunidad parlamentaria al congresista colega nuestro, Edilberto Curro López. Y lo que dijo es el mejor ejemplo reciente de una motivación política. El congresista Curro dijo en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad que apenas se supo de una presunta irregularidad cometida por él en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Radio Juliaca, secundado por el diario La República Regional y el diario Sin Fronteras de Puno, emprendieron una campaña difamatoria orientada por el congresista Alberto Quintanilla, que tiene especial interés de que se me vaque o me suspendan en mis funciones parlamentarias, para que acceda a la accesitaria Brígida Curro Bustincio, quien es de Nuevo Perú. También señaló que otro congresista puneño de Nuevo Perú, Horacio Pacori Mamani, sin conocer los hechos, ha declarado que como padre de la patria debería dar el ejemplo ante la comunidad y que Nuevo Perú no me blinde en el Congreso. Quintanilla, Pacori y Curro son miembros del denominado Movimiento Poder Democrático Regional, que estuvo primero en el Frente Amplio y que ahora está agrupando Nuevo Perú. Se busca que se me inhabilite para que ingrese Brígida Curro en mi lugar y refuerce a Nuevo Perú, expresó Curro, quien fue respaldado por el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, y los congresistas Marco Arana y Zacarías Lapa, quienes pidieron que se declare improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad. Este texto, colegas, lo he tomado íntegramente, sin cambiar absolutamente nada, de la publicación del Heraldo del 14 de septiembre del 2018. El caso, obviamente, no fue un caso de blindaje, fue declarado improcedente, porque no había argumento legal alguno para el levantamiento de la inmunidad del congresista colega nuestro, Edilberto Curro López. ¿Fue un acto de blindaje? No. Señores, para concluir con el análisis del proyecto del Poder Ejecutivo, he puesto un solo ejemplo de cómo es que se resuelven los casos, no por una mayoría que busca perseguir a sus enemigos, ni por ninguna otra motivación. Debe responder exclusivamente ni siquiera al fondo de la denuncia, como se ha dicho muchas veces, sino a cuál es la motivación que origina ese proceso. Para concluir con el análisis del proyecto del Ejecutivo, primero, hemos comprobado caso por caso, con las estadísticas del Congreso, que la información presentada por el Poder Ejecutivo y sus fuentes, así como la usada en el dictamen en minoría, es inexacta, en forma y contenido. Sabemos que hay mejoras que se deben hacer, sí, señores. Nosotros somos conscientes de que se deben hacer mejoras para que la figura de la inmunidad parlamentaria no sea mal utilizada. ¿Han existido algunos casos de mala utilización? Sí. Debemos asumirlo y debemos corregirlo. Y eso es lo que se ha hecho con profundo espíritu crítico, pero con data real y con un procesamiento y análisis realmente profesional. Prefiero, señor presidente, y por su intermedio, señores congresistas, suponer que ha sido ingenuidad y no una acción malintencionada la que han tenido los asesores del Poder Ejecutivo. Segundo, nuestra propuesta garantiza que ningún congresista, presidente, colegas, nuestra propuesta, repito, garantiza que ningún congresista que haya tenido proceso previo a su elección se encuentre amparado por la inmunidad. Ninguno, nadie debe ser protegido por la mochila que carga anterior a su elección. Segundo, nuestra propuesta garantiza que ningún congresista que haya tenido proceso previo a su elección se encuentre amparado por la inmunidad. La ejecución de la sentencia definitiva que se emite en estos procesos, señores, y esto es importante, será decidida única y exclusivamente por la Corte Suprema. No existe más, colegas congresistas, inmunidad de arresto. Colega, voy a terminar, me falta muy poco y después permítame por favor terminar. Por favor. Será decidida únicamente por la Corte Suprema.
únicamente, colegas congresistas, que quede completamente claro, en la propuesta que está haciendo esta comisión, está renunciando a la inmunidad de arresto. No existe más inmunidad para el arresto cuando hay una sentencia firme. Que el Poder Judicial resuelva por sí mismo, que la Corte Suprema proceda de acuerdo a sus atribuciones. Y se ha colocado también en el dictamen que el Poder Judicial deberá respetar los plazos de ley, que la dilación que tiene el Poder Judicial no sea atribuida a este Congreso y que proceda, señores, de acuerdo a sus atribuciones. Aquí casos como los que se han mencionado acá, tantas veces mencionado en los discursos de los señores congresistas, no podrá volver a repetirse. Asimismo, el problema de la demora, que sí es real, se superará con los cambios aprobados en el reglamento. El reglamento, señores, supone plazos absolutamente expeditivos y forma parte de este mismo proyecto. En menos de un mes, el Congreso debe haber decidido sobre la motivación que origina un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por último, lo que sí no es posible acoger es la desprotección de los congresistas en el ejercicio de la función de fiscalización y control político. Debemos garantizar que el Congreso cumpla con fiscalizar, que no se le aperturen denuncias solamente por el afán de entretenerlos y disminuirlos en su capacidad de fiscalización, que no se repitan casos de escándalo de corrupción como los que hemos vivido, porque no hubo gente que se pudo enfrentar al poder, y que no impidan que gente valiente que asume la representación por mandato popular y que se enfrenta al poder para controlarlo, sobre todo cuando hace ejercicio abusivo o corrupto, queden desprotegidos y a merced de quienes los persiguen, o a la voracidad de quienes, como no llegaron a través del voto popular, pretenden mediante artimañas sacarlos del ejercicio para poder ingresar ellos. Quiero concluir, señor presidente, a menos que la sabiduría de los que hoy proponen la eliminación de la inmunidad sea más grande que la de nuestros antepasados, que la propuesta del Ejecutivo está orientada a debilitar al Congreso en su conjunto. Señores congresistas, además debemos ser completamente conscientes del legado que vamos a dejar. Nosotros no nos vamos a reelegir. No es una protección para ningún señor congresista que debe emitir su voto en esta tarde, presidente. Es para garantizar que futuros congresos no sean víctimas del poder abusivo, de una justicia abusiva, de fiscales y jueces que no siempre ejercen en estricto apego al respeto a sus funciones. Asimismo, señor presidente, se está vinculando el proyecto de ley 4475 del congresista Armando Villanueva y se está alcanzando a la mesa el texto sustitutorio que recoge las diversas propuestas que se han planteado y que las he explicado completamente. Señores congresistas, quiero que veamos en esto una oportunidad de corregir y evitar aquello que se hizo mal y de darle una muestra al país de institucionalidad, de unidad y de respuesta frente a desafíos tan grandes como los que se nos han planteado. Por eso le pido, presidente, por su intermedio a mis colegas congresistas, votar a favor de la propuesta presentada. Muchas gracias. Por alusión, congresista Curro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente para aclarar a la representación nacional de que mi persona no tiene ninguna afinidad política, no tiene ninguna simpatía en militancia con el poder democrático regional del departamento de Puno. Muchas gracias. Gracias, congresista. Recién van a presentar el texto sustitutorio, tienen que digitalizarlo para que lo puedan tener en sus tabletas, puedan revisarlo y para proceder a votar vamos a esperar unos minutos. Espera un minuto. ¿Cuánto? Un minuto, una espera. Ya pues receso. No ha dicho receso. Va a esperar un minuto de presentación todavía.
Bien, son exactamente... Vamos a ganar tiempo, vamos a aprovechar y vamos marcando asistencia. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia. Bien, mientras se remite, se elabora... Congresista Velázquez. El texto sustitutorio, se va a registrar asistencia. Este es un texto en que la presidenta de la comisión ha recogido valiosas sugerencias